Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy veremos la prisión preventiva, las medidas cautelares y básicamente el tema de la caución. Como tema introductorio, pues vamos a analizar lo que es el tiempo de la prisión preventiva. Vamos a analizar para que no pueda llegar a una caducidad, básicamente cuáles son los tipos de las medidas cautelares. Para ello vamos a analizar lo siguiente: ¿cuál es la finalidad de la prisión preventiva? En cuanto a la finalidad, debemos tener en cuenta que es básicamente cuando la persona procesada es que debe cumplir una orden de prisión preventiva, y esto es para garantizar que la presencia de ello, pues básicamente, y sobre todo que cumpla una pena. Ahora, ¿quién pide esto? Pues pide un fiscal, debidamente motivado a un juez, teniendo en cuenta que estos son en los delitos de acción pública. Ahora, teniendo en cuenta también que en el tema de la prisión preventiva, para poderla solicitar, pues nosotros debemos ver lo que es los elementos de convicción que sean necesarios, en donde a mí me esté acreditando la responsabilidad de la persona, del imputado básicamente, en donde pues yo pueda tener los indicios que a su vez se desprenda para que se pueda dar el tema de la imputabilidad, de tener una culpabilidad de ello. Y todo eso se debe fundamentar que en una audiencia de juicio. Ahora, básicamente también decimos, ¿cómo se aplica? ¿Cuándo yo puedo saber esto? La prisión preventiva se va a aplicar cuando las penas sean superior a 1 año. Ahora, existen muchos errores en el momento de cuáles son los elementos que yo presento para que se pueda dar una prisión preventiva. Tengamos en cuenta algo muy particular: el parte policial. El parte policial no le lleva a tener que sea un elemento de prueba, sino básicamente es algo informativo. Ahora, la fiscalía es quien, a su vez, es el encargado ¿de qué? De poder saber, obviamente, si la persona es culpable, si la persona es autora del delito, presentando los elementos. Ahora, el juez va a motivar eso, va a dar paso. ¿Qué debe tener eso? Por ejemplo, la relación de los hechos delictivos que lógicamente se encuentre, a su vez, dado a la persona imputada, se encuentre relacionada. Que la pena del delito sea superior a 1 año y que el delito obviamente sea de acción pública. Ahora, otro punto que nosotros tenemos es, como se había explicado anteriormente, autoría, complicidad. La justificación de las medidas, que la prisión preventiva sea la única forma que sea lo más importante para que la persona pueda comparecer. Es decir, que las otras medidas no sean suficientes para que la persona pueda estar presente durante todo el proceso. Aquí se van a aplicar ciertos principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Idoneidad, que sea apto, que sea lógicamente bueno y que él sea lo único que yo pueda aplicar. Necesario, lógicamente sí. ¿Por qué necesario? Porque la persona no se va a huir, no se va a fugar, entonces es necesario, valga la redundancia, que se aplique. Es proporcional. ¿Tengo una pena superior a 1 año? ¿Aplica o no aplica? Por supuesto. Ahora, dentro de ello tenemos la revocatoria. Que yo tenga prisión preventiva no quiere decir que yo no pueda quitar. Sí puedo. ¿Cuándo puedo revocar? Cuando existen los elementos que motivaron para ello. Pero ¿qué pasa en ese instante? Que estos se desvanecieron. Es decir, ya no puedo sostener más por lo que yo estoy pidiendo. Además de ello decimos que la persona procesada fue sobreseída, ratificada su inocencia. Es decir, en una sentencia, pues yo tengo que la persona me da que es inocente. Se acaba, ¿no es cierto? Se revoca. Tengo una caducidad. ¿Qué pasa en el tema de la caducidad? Que yo no puedo ordenar nuevamente el tema de la prisión preventiva. Se cumplieron tiempos, como se ha hablado, y ya no lo puedo de nuevo pedir. Nulidad. Por alguna acción u omisión dentro del proceso penal, yo solicité y algo produjo esa nulidad. A más de ello decimos que se puede sustituir, sí,
pero hay casos que yo no puedo sustituir una prisión preventiva. Por ejemplo, yo no puedo sustituir en los delitos que tengan pena a su vez de superior a 5 años. Ejemplo, una violación. Yo no puedo decir, no, es que sí le puedo dar unas medidas sustitutivas. No, la violación yo no puedo hacer eso y así existirá otros delitos. Además de ello decimos, son los delitos de peculado. Obviamente que estos son en contra de la administración pública. Jamás yo puedo pedir una sustitución. Luego tenemos los sobreprecios en la contratación pública. Luego el tema de corrupción en el sector privado. Pues nosotros tenemos que el Estado va en contra de la corrupción, entonces jamás voy a dar una medida sustitutiva a ello. Luego encontramos de qué es. ¿Qué pasa cuando el juez ya dio una medida no privativa de libertad? No, es que yo no pude cumplir, es que yo no pasó esto, pasó el otro y el otro. ¿Qué pasa en ese sentido? Aquí obviamente el juez ordena de forma inmediata la prisión preventiva, ¿sí? Y lo anterior se deja sin efecto porque incumplió. En caso de reincidencia, ¿qué pasa en el tema de reincidencia? Fue ya sentenciado a un delito esta persona y resulta que le dieron medidas sustitutivas y a él no le importó, no lo cumplió, entonces se ordenó prisión preventiva. Pero en este caso sí quiero quiero medidas sustitutivas y no quiero prisión preventiva. No puedo hacer eso. Es reincidente. ¿Qué me garantiza a mí que esta vez usted sí va a cumplir? No, no se puede hacer eso. Ahora, dentro de la prisión preventiva existen casos especiales, por supuesto. ¿Cuándo? Se puede dar un arresto domiciliario o en efecto se puede dar una vigilancia electrónica. ¿A qué hacemos referencia con el tema de vigilancia electrónica? El tema del grillete. ¿Qué pasa cuando una mujer se encuentra embarazada? Se dice que hay personas que se embarazan a propósito para cometer delitos porque saben que tienen preferencia. El Estado les protege. Entonces, ¿qué pasa? La mujer embarazada da a luz y tiene 90 días posteriores al parto. Es decir, que puede estar en un lugar seguro. ¿Qué pasa si el niño nace con un tema de malformación? Pues básicamente aquí nosotros nos encontramos que se les da 90 días más y eso es lo máximo que se le puede dar de protección a la mujer. A los procesados que son mayores de 65 años de edad. En otro punto tenemos enfermedades catastróficas. ¿Cómo radica el tema de la enfermedad catastrófica? Cuando esta persona básicamente no puede valerse por sí sola. Necesita ayuda de alguien. Entonces, dentro de ello, pues básicamente yo tengo eso, ¿no es cierto? Es decir, pero no es que yo tengo enfermedad catastrófica y yo no puedo estar. No, necesita justificar. ¿Cómo lo va a justificar? Con un certificado médico. El certificado médico emitido por una entidad. Hablamos también de los miembros activos de la policía. Aquí se da bastante el tema, por ejemplo, de los motines. Cuando, por ejemplo, recién pasó en Turi y a nivel nacional, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasó? Guardias penitenciarios, ellos cumplían el rol de ellos. Aquí tener seguridad en las cárceles. ¿Y qué pasa si en el momento uno de ellos disparó? Pero, a su vez aquí, por beneficiarse, ¿no es cierto? Es decir, protegerse de alguna u otra forma, ¿sí? ¿Y qué pasa si la persona falleció? No, es que no se le puede a él mantener preso. Él puede, a su vez, defenderse estando libre. Además de ello decimos, ¿qué pasa ahora si yo necesito dar una prisión preventiva? O sea, ninguna otra forma. Pues a ese tipo de personas pueden cumplirlo en lugares diferenciados, ¿no es cierto? Además de ello decimos, ¿qué pasa cuando la persona estuvo relacionada con relaciones, por ejemplo, sexuales a la víctima? ¿Cómo hago? No le voy a hacer que cumpla, ¿no es cierto?, el arresto domiciliario al lado de la víctima, para nada. Pues yo tengo que sacarle de forma inmediata del lugar para que cumpla en otro lado, ¿sí? Hablamos también aquí de la suspensión e improcedencia. Yo no puedo aplicar prisión preventiva, como hemos dicho, a todos los casos, para nada. Pues aquí va a ser improcedente. ¿Cuándo? Por ejemplo, delitos de acción privada, contravenciones,
y cuando las penas no excedan de 1 año. Ahora, ¿cuándo se suspende? Se suspende cuando se dicta una caución. Ya veremos a continuación qué es la caución, que esto es dar una garantía en el proceso. Para ello, ahora centrémonos en la resolución, la caducidad. ¿Resolución de qué? De la prisión preventiva. Yo puedo pedir todo el tema de la prisión preventiva, puedo pedir medidas sustitutivas, puedo pedir revocatoria, puedo pedir suspensión. Pero ¿en dónde lo hago eso? ¿Cómo yo procedo a cumplir con el trámite? Aquí yo procedo en el tema de lo que es en una audiencia. ¿Fundamentada quién? ¿Quién va a liderar? Juez. Ahí yo pido lo que es el tema de la prisión preventiva. Ahí lo resuelvo. Ahora, ¿cuándo se caduca la prisión preventiva? Por ejemplo, no podrá exceder más de 6 meses cuando los delitos tienen una pena privativa de libertad de 5 años. No podrá exceder de 1 año cuando la pena de los delitos es superior a 5 años. ¿En dónde? ¿Qué más decimos? ¿Cuándo aplica más del tema de la caducidad? La caducidad hacemos referencia a que esto es el plazo, ¿no es cierto? Si yo no cumplo con el plazo, obviamente se caduca. Supongamos que sale aquí una sentencia. La sentencia interrumpe, ¿no es cierto?, el tema de la caducidad. Entonces, tengo prisión preventiva. ¿Me sale la audiencia? Totalmente se interrumpe. Luego decimos aquí, hacemos referencia a los delitos sancionados con una pena superior a 5 años, que son los delitos de reclusión, y los otros son determinados como delitos de prisión. Ahora, en ello nosotros tenemos más elementos para que se pueda dar el tema de la caducidad, como por ejemplo, los plazos ya se cumplen. Ahora, ¿qué pasa con el juez? No se dieron cuenta, se cumplió la caducidad. El juez tiene que dar la orden inmediata de libertad y esto se comunica al Consejo de la Judicatura. Luego decimos, ¿qué pasa aquí con la persona procesada? Se suspende, por ejemplo, los plazos cuando existe, por ejemplo, procesados que comienzan a dilatar un proceso. Entonces, si ya le ven al procesado en esa situación, suspende. Digo, a ver, me está suspendiendo, me está dilatando a propósito. Entonces, si me dilata, pues no cuenta el tiempo que está transcurriendo. Luego decimos, ¿qué pasa cuando se comienza a dilatar? Y suele suceder por jueces, por fiscales, por peritos, por todo el equipo de lo que es forense. ¿Qué sucede con ellos? A ver, ellos van a recibir una sanción. Es una falta gravísima, porque por omisión de ellos, a mí me están dilatando el proceso. Para ello, ¿qué más decimos? Que no se va a computar el tiempo que transcurra. Por ejemplo, si yo quiero alzar esta prisión preventiva, pues ingreso, documentos, pruebas y todo, ese tiempo no está contabilizado. Luego decimos, ¿qué pasa aquí cuando el juzgador podrá, qué pide, ¿no es cierto? Ya se caducó, ¿qué hago? Prohibición de salida del país, básicamente presentación periódica, y a más de ello, pues puedo pedir el dispositivo de vigilancia electrónica, como nosotros encontramos en la fotografía, es un grillete. O puedo pedir una medida de las dos. Depende ya básicamente aquí del juez, ¿sí? La persona no porque se caducó, pues bueno, no, yo soy libre, no. La persona aquí no queda libre, ¿sí? No queda libre ni tampoco queda libre de cumplir una pena. Luego tenemos aquí el incumplimiento de las medidas. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento? La persona incumple la medida, por A, B, C razón, estaba con presentación periódica, se enfermó, no justifiqué, se ordena de una forma inmediata la orden de prisión preventiva. ¿Qué pasa aquí con las mujeres embarazadas? Lo van a cumplir en un centro diferente de privación de la libertad. Va a la cárcel, sí, por supuesto, pero en una sección diferente para que no esté con el resto de personas.
En el caso también de medidas de incumplimiento en el tema de protección, el juez va a emitir este informe a Fiscalía para que pueda surgir con el tema de la investigación. Además de ello, nosotros encontramos el otro tema que es muy importante, la caución. ¿Qué es la caución? Es garantizar la presencia de la persona procesada. Me sirve a mí como garantía para verle al preso, se puede decir de una u otra forma, al procesado, ¿sí? En donde aquí se van a suspender los plazos de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que la persona se va a encontrar ahí, va a estar presente. Además de ello decimos, ¿en qué me consiste la caución? ¿Qué tipos hay? En dinero, en póliza por seguro, la pecuniaria, la hipotecaria o carta de garantía otorgada por una entidad financiera. La persona procesada, más de ello, podrá rendir de sus propios bienes, puede rendir ella, ¿no es cierto?, con su dinero o mediante aquí un garante. Hablamos también aquí de la inadmisibilidad. No es que yo aplico caución a todos los casos, sino aquí hay siempre restricciones. Por ejemplo, en víctimas, en niños, niñas, a su vez personas discapacitadas y adultos mayores. Luego decimos aquí, con una pena superior a 5 años, negada la caución. Una persona procesada, por ejemplo, puede ejecutar la caución. Él puede estar queriendo que se cumpla. Ahí, inadmisible. Delitos a su vez contra la inviolabilidad de la vida, que vayan en contra de la mujer, básicamente en su integridad sexual, reproductiva. Yo no puedo dar una caución si a mí, por ejemplo, están yendo contra mí, por ejemplo, el tema de delitos sexuales. Yo no puedo decir, no, hoy día violó, hoy día hizo tal cosa, entonces sí, ahora puede rendir una caución. Para nada. Además de ello, nosotros explicamos qué pasa cuando, por ejemplo, el infractor es reincidente. Es que ahora también quiero caución. No. A ver, usted es reincidente. A usted ya se le dio la oportunidad en este delito de dar caución. Por ende, usted no cumplió. ¿Ahora quiere de nuevo? No. Además de ello, está atentando contra el mismo bien jurídico protegido. Si es un robo, atento contra la vida. Pues ahora si es un hurto, de nuevo vamos a eso, o un robo agravado. Entonces no, estamos cayendo en lo mismo. Entonces yo no puedo darle aquí un tema de caución. Luego, el siguiente tema, tenemos cuál es el trámite de la caución. En el trámite de la caución, explicamos que es mediante una solicitud. ¿En dónde se resuelve? En audiencia. ¿Cuál es la modalidad de la caución? En audiencia. Ahora, ¿qué pasa si es pecuniario? Es decir, dinero, básicamente. Pues el juez, en el mismo momento de la audiencia, me va a decir cuánto es el monto que yo tengo que dar. Además de ello, cuál es la relación entre los sujetos procesales, las circunstancias personales, cómo se encuentran ellos, la infracción, el daño causado. Yo no puedo dar una caución pecuniaria. Ejemplo, si el daño causado es 3.000, yo quiero dar solo $1.000. No, tiene que ser proporcional. ¿Qué pasa? Hablamos también aquí de una caución prendaria o hipotecaria. Tengamos en cuenta algo, que aquí yo necesito dar la escritura pública. ¿Qué hago yo con una escritura pública? Pues básicamente esto se va al registro de la propiedad y se lo registra. Hablamos de una movilidad del garante también, que este sí puede ser sustituido con autorización del juez. Ejemplo, el día de mañana estoy con mi garante y él por una necesidad dice, yo ya no puedo ser tu garante en esta situación. Cambiemos, ahora va a ser Juan X el que va a estar frente a ello. Sí se puede hacer. Doy el comunicado al juez y el juez autoriza, teniendo en cuenta el mismo monto. Luego hablamos de que el juez que admita una caución y que ésta no esté con los requisitos, no haya sido de una forma correcta, dada, aportada, pues aquí el juez va a tener una sanción penal, administrativa o civil, dependerá qué es lo que haya sucedido. Ahora, entramos a otro punto, las formas de caución. Hipotecaria. La caución hipotecaria es cuando
yo entrego mi certificado. ¿Quién me da este certificado? El registrador de la propiedad. ¿Qué tiene ese documento? Tiene explicaciones del bien, en dónde se encuentra, qué es lo que tiene, cuánto está evaluado, todo ello. Hablamos de la caución prendaria. En la caución prendaria hacemos relación a que a su vez es un documento en donde a mí me acredita el dominio del bien. Pecuniaria es, como se ha dicho anteriormente, el dinero. ¿Cómo doy ese dinero? ¿Puedo darlo en efectivo? Sí, pero también lo puedo dar con un cheque certificado de una institución financiera. Hablamos de la caución por póliza o seguro de fianza. ¿Qué pasa en esto de la caución? Pues a mí me dan un documento de póliza con autorización para que a su vez se pueda dar, ¿sí? Y todo básicamente a nombre del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con el garante? Pues el garante puede dar un tema escriturario, ¿sí? Que a su vez sea de propiedad de él, claro que lo puede hacer. Ahora, ¿cómo se ejecuta la caución? La caución se ejecuta básicamente cuando la persona procesada no comparece a una audiencia y se ordena la prisión preventiva y se ejecuta la caución. Además de ello decimos, ¿qué pasa cuando el garante rinde la caución? La persona procesada no acude. El garante es el encargado de presentarle a la persona procesada. Además de ello, tendrá un plazo de 10 días para que a su vez se pueda presentar. Y si no, se ejecuta la caución. Ahora, bueno, ¿qué pasa, no es cierto? Ahora, ¿el garante qué puede hacer? Claro que lo puede seguir al procesado en el área civil, porque se ejecutó la caución por culpa de él. Hablamos también aquí del tema de la caución. ¿Qué pasa con el dinero? Se preguntarán, bueno, doctora, el dinero, ¿y a dónde va? Sí, el dinero va a una reparación integral. ¿De quién? De la víctima. Ahora, ejemplo, se dio un bien mueble, un bien inmueble, y se fue sobrepasando el valor. Y bueno, ¿y el excedente? ¿Se devuelve? Claro que se devuelve. ¿A quién? A la persona que fue garante, a la persona que dio eso. Hablamos también aquí que la persona procesada no va a quedar libre del proceso ni de la pena. Es decir, no, es que ya se hizo la caución, ya se cumplió, no, se ejecutó, no, usted no queda libre. Usted seguirá en el proceso, se seguirá sustanciando ello. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona es absuelta? Decimos que esto no tendrá derecho a la devolución. A ver, ¿se ejecutó la caución? Sí, pero yo no le puedo devolver. Ahora, hablamos del tema de la cancelación. ¿Qué pasa cuando se cancela? Dice el garante, yo ya no puedo ser tu garante, yo necesito eso, lo pido al juez, ¿sí? Y le digo, aquí está el procesado, pongo en manos de la justicia, me devuelven ese dinero. Se dicta el sobreseimiento o sentencia rectificatoria de inocencia, ratificatoria. Entonces, ¿qué sucede en esto? Se absuelve, es inocente, ¿para qué va a querer una caución? Tenga, le devuelve. Muerte de la persona procesada. Además de ello decimos, se queda ejecutoriada la sentencia. Esto a su vez se impone, en este caso, una pena no privativa de libertad, pero a su vez sí se repara integralmente a la víctima. A ver, se le repara con tanto de dinero, aquí está, su devolución. Ahora decimos, se revoca la resolución de la prisión preventiva, se le devuelve. Ahora, ¿qué más decimos? Se resuelve el tema de la prescripción de la acción. Se prescribe para que vaya a tener una caución. Se le devuelve de forma inmediata. Ahora tenemos las modalidades de las medidas cautelares. En esta clase, pues solo lo vamos a enumerar. Y vamos a tener en cuenta en qué casos yo las puedo aplicar. Por ejemplo, sobre bienes, sobre fondos, sobre cosas corporales, incorporales, todo lo que está relacionado a la persona procesada, ¿no es cierto? Ya sea una persona natural o jurídica. Es decir, los bienes tangibles o intangibles. ¿Cuáles son? El secuestro, la incautación, la prohibición de enajenar, la suspensión provisional de contratación, la retención, la movilización o congelamiento, ¿sí? La prohibición temporal de ¿qué? De transferir,
convertir, enajenar o mover. Para ir finalizando, jóvenes, vamos a encontrar un análisis que hemos visto durante la clase. Durante la clase hemos visto que la prisión preventiva tiene dos tiempos. Tiene 6 meses en delitos de 5 años. 1 año cuando los delitos son más de 5 años con pena privativa de libertad. Tenemos que la prisión preventiva se va a aplicar cuando las otras medidas alternativas no son suficientes. Teniendo en cuenta también aquí que los indicios no es todo para que se pueda ejecutar una prisión preventiva. Yo necesito algo más, no porque tengo un indicio, pues yo voy a decir así, se va a aplicar una prisión preventiva. No. ¿En base a qué? Luego hablamos, ¿quién solicitaba esto? El fiscal. El fiscal es el encargado de reunir todas las pruebas, los elementos de convicción que yo tengo, es decir, las pruebas de cargo, ya sea que voy a probar una autoría o una complicidad. Ahora, ¿esta prisión preventiva se va a suspender? Sí. Esto es de cajón, siempre se suspende. ¿Cuándo? Cuando se rinde una caución. Recordemos, la caución es una garantía ¿para qué? ¿De qué me sirve? Para que la persona procesada esté ahí en el proceso. ¿Sí? Ahora, encontramos aquí una reflexión y cierre. Vamos a ir cerrando a ver si hemos podido comprender. ¿Se puede devolver la caución una vez ejecutada? Sí, no, ¿por qué? Fundamentemos. ¿A dónde se va a dirigir este valor de la caución? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, ¿se podía devolver cuando era más? Si yo daba, por ejemplo, como garantía algo, ¿qué sucedía con eso? ¿En qué tipos de caución yo presento una escritura pública? Habían dos, no solo una. Que yo necesito ¿qué? ¿Qué elemento para que se pueda justificar? ¿Cuáles son los principios que se van a aplicar la prisión preventiva? Enumeramos y cada uno explicamos el por qué. ¿Sobre qué elementos se puede dictar las medidas cautelares? Pues ya hemos explicado. Son ese tipo de bienes, es decir, pertenecen a ese tipo y son estos. Jóvenes, hasta aquí sería la clase que he podido abordar. Espero que ustedes puedan haberme comprendido algo y hasta aquí estaría todo. Muchísimas gracias.